La Biblia dice que esto pasó, pero la realidad cuenta otra historia. Si estas tres historias son literalmente verdad, entonces toda la ciencia moderna está equivocada. La genética, la arqueología, la geología, la física, todo completamente equivocado. Pero si estas historias no son literalmente verdad, entonces millones de personas han basado su vida entera en mitos que nunca sucedieron. Y no estoy exagerando cuando digo millones. Según encuestas recientes, 40% de estadounidenses cree que la Tierra tiene menos de 10.000 años. 38% cree que Dios creó humanos en su forma actual. Millones creen que hubo un diluvio global hace 4.000 años. Estas no son creencias marginales. Música son creencias mayoritarias en muchos países. Y hoy vamos a examinar las tres historias bíblicas más imposibles. Pero no voy a simplemente decir que esto es ridículo y ya. Voy a hacer algo diferente. Voy a presentar los mejores argumentos que los apologistas cristianos dan para defender estas historias como eventos históricos reales. Los argumentos más sofisticados, los más convincentes, los que usan en debates con científicos. Y luego vamos a ver qué dice la evidencia, porque aquí está la pregunta fundamental. ¿Estas historias pueden sostenerse con evidencia real o son literatura antigua que nunca fue diseñada para ser tomada literalmente? Vamos a examinar. Número 3. La creación de Adán y Eva. Todos descendemos de dos personas hace 6.000 años. La genética tiene algo que decir sobre esto. Número 2. El éxodo de Egipto. 2.5 millones de personas vagaron por el desierto durante 40 años. La arqueología tiene algo que decir sobre esto. Y número 1. El diluvio universal de Noé. Un hombre de 600 años construyó un barco que salvó toda la vida en la tierra. La física, la biología, la geología, todo tiene algo que decir sobre esto. Y al final de este vídeo sabrás exactamente si estas historias tienen evidencia que las respalde o si son mitología antigua magnificada a lo largo de siglos. Porque si la Biblia está equivocada en estas tres historias fundamentales, ¿qué más está equivocado? Empecemos con el número 3. La historia que la genética moderna ha desmantelado completamente. Historia número 3. La creación de Adán y Eva. Esta es una de las historias más fundamentales del cristianismo. Sin Adán y Eva no hay pecado original. Sin pecado original no hay necesidad de salvación. Sin necesidad de salvación no hay necesidad de Jesús. Todo el sistema teológico depende de que esta historia sea real. ¿Qué dice la Biblia? Génesis 2 cuenta que Dios formó a Adán del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en sus narices. Adán se volvió un ser viviente. Luego Dios hizo que Adán cayera en sueño profundo. Tomó una de sus costillas y de esa costilla formó a Eva, según la cronología bíblica sumando genealogías. Esto pasó hace aproximadamente 6.000 años. Adán y Eva fueron los primeros dos humanos. Todos en el planeta descendemos de ellos. ¿Qué dicen los apologistas? Los defensores de esta historia tienen argumentos que suenan científicos. Vamos a ver los tres mejores. Argumento 1. La genética confirma un ancestro común. Los apologistas citan estudios genéticos sobre Eva mitocondrial y Adán cromosomal. Dicen, la ciencia ha rastreado el ADN mitocondrial hasta una mujer ancestral y el cromosoma y hasta un hombre ancestral. Eso confirma Adán y Eva. Suena convincente, ¿no? Argumento 2. Dios creó con apariencia de edad. Para explicar por qué la Tierra parece antigua, argumentan. Dios creó todo con apariencia de edad. Adán fue creado como adulto, no como bebé. Los árboles fueron creados con anillos. Las rocas fueron creadas con apariencia de millones de años. Pero todo tiene solo 6.000 años reales. Argumento 3. La evolución es solo una teoría. Argumentan que la evolución no está probada. Es solo una teoría, no un hecho. La creación especial de Dios es una explicación igualmente válida. Nadie estaba ahí para ver qué pasó hace millones de años. Es fe versus fe. Estos argumentos suenan razonables superficialmente, especialmente si no tienes trasfondo en genética o biología. Pero cuando examinas la evidencia real, todo se desmorona. ¿Qué dice la evidencia? Refutación número 1. Eva mitocondrial. No es la Eva bíblica.
Esto es un malentendido gigante que los apologistas explotan. Déjame explicar claramente. Sí, la genética ha rastreado el ADN mitocondrial. Este ADN pasa de madres a hijos sin cambiar mucho y podemos rastrearlo hasta una mujer que vivió hace aproximadamente 150.000 a 200.000 años en África. Esa es Eva mitocondrial. Pero hay 3 problemas enormes. Problema: música. 1. Las fechas no coinciden. Eva mitocondrial, hace 150.000 a 200.000 años. Eva bíblica, 6.000 años atrás. Diferencia de más de 140.000 años. No es error de redondeo, son órdenes de magnitud de diferencia. Problema 2. No vivieron al mismo tiempo. Eva mitocondrial, aproximadamente entre 150.000 y 200.000 años atrás. Adán cromosomal, aproximadamente 200.000 a 300.000 años atrás. No fueron pareja, no se conocieron, vivieron separados por decenas de miles de años. Problema 3. No fueron los únicos humanos. Este es el más importante. Eva mitocondrial vivía en una población de miles de humanos. Simplemente es la ancestra cuya línea mitocondrial sobrevivió hasta hoy, pero había miles de otros humanos vivos al mismo tiempo. Piénsalo así. Si rastreo tu apellido hacia atrás, eventualmente llegaré a un ancestro específico. ¿Eso significa que esa persona fue el único humano vivo en ese momento? No. Solo significa que es tu ancestro en esa línea específica. Igual con Eva mitocondrial, la genética prueba que nunca hubo solo 2 humanos y esto es devastador para la historia de Adán y Eva. Estudios genéticos han demostrado que la población humana nunca bajó de aproximadamente 10.000 individuos. Si todos descendiéramos de solo 2 personas hace 6.000 años, veríamos lo que se llama cuello de botella genético, reducción drástica de diversidad genética. Como los chitas pasaron por un cuello de botella hace aproximadamente 12.000 años. Su población se redujo drásticamente. Resultado: tienen tan poca diversidad genética que puedes hacer trasplantes de piel entre chitas no relacionados sin rechazo. Son casi clones genéticos. Pero los humanos tenemos enorme diversidad genética, demasiada para explicar en 6.000 años desde 2 personas. Necesitas poblaciones de miles durante cientos de miles de años para explicar la diversidad que vemos. La genética no es opinión. Es matemática, es química y las matemáticas dicen imposible. Refutación número 2. Apariencia de edad hace a Dios. Este argumento es absurdo por una razón simple. Si Dios creó el universo hace 6.000 años, pero con apariencia de 13.800 millones de años, entonces Dios está intencionalmente engañando a la humanidad. Es como si Dios plantara evidencia falsa. Luz de estrellas que parece viajar millones de años, rocas que parecen tener miles de millones de años, fósiles que parecen tener millones de años, capas geológicas que parecen de posición durante millones de años. Es como si alguien cometiera un crimen, plantar evidencia falsa en la escena y luego castigar al detective por llegar a la conclusión incorrecta. ¿Qué tipo de Dios haría eso? Refutación número 3. La evolución no es solo una teoría. En ciencia, teoría no significa suposición. Significa explicación respaldada por montañas de evidencia, teoría de la gravedad, teoría de los gérmenes, teoría de la evolución. Todas igual de sólidas. La evolución tiene evidencia abrumadora. 1. Registro fósil. Secuencia clara de organismos simples a complejos. Transiciones documentadas. Tiktaalik, pez transicionando a anfibio. Archaeopteridinosaurio transicionando a ave. Ambulocetus, mamífero terrestre transicionando a ballena. No son eslabones perdidos. Están encontrados 2. Anatomía comparada. Humanos, murciélagos, ballenas, caballos. Todos tenemos la misma estructura ósea en extremidades, modificada para diferentes funciones. Herencia común. 3. Embriología. Embriones de pez, pollo, cerdo, humano. En etapas tempranas casi idénticos. Todos tienen cola, hendiduras branquiales, herencia evolutiva. 4. Biogeografía. ¿Por qué marsupiales solo en Australia? ¿Por qué lémurs solo en Madagascar? ¿Por qué evolucionaron ahí aislados? Distribución coincide con la deriva continental.
5. Genética molecular. Podemos comparar ADN de diferentes especies. Humanos y chimpancés, 98,8% idénticos. Humanos y ratones, 85% idénticos. Exactamente lo que predice la evolución. Y lo más importante, hemos observado evolución en tiempo real. Bacterias resistentes a antibióticos, virus evolucionando, COVID-19, nuevas especies surgiendo en islas. Los humanos no fueron creados instantáneamente hace 6.000 años. Evolucionamos durante millones de años. Australopithecus, aproximadamente 4 millones de años. Homo habilis, aproximadamente 2,5 millones de años. Homo erectus, aproximadamente 2 millones de años. Homo sapiens, aproximadamente 300.000 años. La historia de Adán y Eva está en el número 3. Es fundamental para el cristianismo, pero es genéticamente imposible, biológicamente imposible, evolutivamente imposible. Pero si crees que eso contradice la evidencia, la siguiente historia contradice arqueología, historia y el testimonio de civilizaciones enteras. Porque si el éxodo pasó como lo describe la Biblia, habría evidencia masiva. Y no hay ninguna. Historia número 2. El éxodo de Egipto. Esta es una de las historias más importantes del Antiguo Testamento. Es fundamental para la identidad música judía. Es celebrada cada año en Pascua. Y si pasó como lo describe la Biblia, sería uno de los eventos más grandes de la historia antigua. ¿Qué dice la Biblia? El libro de Éxodo cuenta, los israelitas fueron esclavizados en Egipto. Dios envió a Moisés para liberarlos. El faraón se negó. Dios envió 10 plagas devastadoras. Agua en sangre, ranas, piojos, moscas, muerte de ganado, úlceras, granizo, langostas, oscuridad, muerte de primogénitos, plagas que devastaron la superpotencia más grande del mundo antiguo. Finalmente, el faraón liberó a los israelitas. ¿Cuántos salieron? Éxodo 12:37 dice, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. 600.000 hombres, más mujeres, más niños. Total, estimado, 2 a 2,5 millones de personas salieron de Egipto. El Mar Rojo se abrió milagrosamente. Cruzaron en tierra seca. El ejército egipcio los persiguió. El mar se cerró y ahogó al ejército completo. Vagaron por el desierto del Sinaí durante 40 años. Dios les dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Los alimentó con maná del cielo. Eventualmente entraron a la tierra prometida. Piensa en la magnitud. 2,5 millones de personas. 10 plagas que devastaron Egipto. El ejército de Faraón ahogado, 40 años vagando por un desierto. Si esto pasó, habría evidencia masiva. ¿Qué dicen los apologistas? Argumento 1. Hay evidencia de semitas en Egipto. Los apologistas señalan que si hay evidencia arqueológica de trabajadores semitas en Egipto. Textos egipcios mencionan a Biru o Apiru. Algunos identifican esto con hebreos. Argumento 2. Los egipcios no documentarían derrota, argumentan. Los egipcios no documentaban derrotas humillantes. Por supuesto que no hay registros del éxodo. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Argumento 3. Las plagas tienen explicaciones naturales. Apologistas modernos argumentan que las plagas pudieron ser eventos naturales en cadena. Nilo Rojo, algas nocivas, ranas, piojos, moscas. Consecuencia de contaminación del agua, granizo, langostas, fenómenos meteorológicos. Dios usó naturaleza, no magia. Estos argumentos suenan razonables, especialmente si no conoces arqueología del antiguo Egipto. Pero cuando examinas la evidencia, el silencio es ensordecedor. ¿Qué dice la evidencia? La evidencia arqueológica es devastadora. Si 2,5 millones de personas vagaron por el Sinaí durante 40 años, habría evidencia masiva y no hay ninguna. Problema número 1. Cero evidencias de campamentos. 2,5 millones de personas durante 40 años. Esos son miles de campamentos. Cada uno debería dejar fragmentos de cerámica, herramientas, áreas de fogatas, basura, estructuras temporales.
Arqueólogos han excavado el Sinaí intensivamente durante décadas, especialmente después de que Israel controló el área de 1967 a 1982. Tenían motivación religiosa y nacional para encontrar evidencia. No encontraron nada. Cero evidencias de asentamientos israelitas en el periodo del Éxodo. Problema número 2. No hay entierros. Con 2,5 millones de personas durante 40 años usando tasas de mortalidad conservadoras, morirían aproximadamente 50.000 a 100.000 personas. ¿Dónde están los cementerios? ¿Dónde están los huesos? Israel Finkelstein es director de excavaciones en la Universidad de Tel Aviv. Arqueólogo israelí, judío, no ateo con agenda. Su conclusión: el Éxodo probablemente no pasó de la manera descrita en la Biblia. Problema número 3. Los egipcios se documentaban todo. El argumento de documentarían derrota es falso. Los egipcios tenían burocracia increíble. Documentaban meticulosamente invasiones extranjeras, incluidas derrotas, plagas y hambrunas, movimientos de poblaciones pequeñas, pérdidas militares, transacciones económicas. Todo está documentado, pero 2,5 millones de esclavos escapando, 10 plagas catastróficas, el ejército del faraón ahogándose. No se menciona en ningún registro egipcio, ningún texto, ninguna inscripción, ninguna mención. Silencio absoluto. Problema número 4. Los números son imposibles. La Biblia dice: 600,000 hombres y sus familias es aproximadamente 2 a 2,5 millones, pero la población total de Egipto en ese periodo era aproximadamente de 3 a 4 millones. Entonces, Egipto con población de 3 a 4 millones esclavizaba a 2,5 millones. Eso es más de la mitad de la población total siendo esclavos. Económicamente imposible. Y luego pierden a 2,5 millones de trabajadores de repente. Eso sería colapso económico total e inmediato. No hay evidencia de tal colapso. La economía egipcia continuó normalmente. Problema número 5. No podrían sobrevivir en el desierto. 2,5 millones de personas en el Sinaí necesitan comida. Aproximadamente 100 toneladas diarias. ¿De dónde? Agua, millones de litros diarios. El Sinaí no tiene esos recursos. El desierto del Sinaí no puede soportar población así, ni siquiera con maná del cielo. Necesitas infraestructura masiva y no hay rastro de ella. Refutación. Abiru no significa hebreos. Los Abiru mencionados en textos egipcios son una clase social. Trabajadores, mercenarios, bandidos. No un grupo étnico específico. No hay conexión directa con hebreos bíblicos. Es un juego de palabras fonético que los apologistas explotan. Refutación. Las plagas no pueden ser naturales. El argumento de explicaciones naturales colapsa cuando examinas los detalles. Problema 1. Selectividad. Las plagas afectaron solo egipcios, no a israelitas. ¿Cómo pueden las algas nocivas ser selectivas étnicamente? Problema 2. Timín perfecto. Pasaron exactamente cuando Moisés las invocó en secuencia. Coincidencia. Problema 3. La 10ª plaga. Muerte de primogénitos. Selectivamente primer hijo de cada familia egipcia en una sola noche. No hay fenómeno natural que haga eso. Problema número 6. Las fechas no funcionan. Música. Según la cronología bíblica, el Éxodo pasó aproximadamente 1446 a.C. o aproximadamente 12 a.C., dependiendo de cálculo. Pero sumerio escrito, aproximadamente 3400 a.C., antes del Éxodo, jeroglíficos egipcios, aproximadamente 3200 a.C., antes del Éxodo. Y estos idiomas ya existían completamente desarrollados. Si Babel confundió idiomas después del diluvio, aproximadamente 2400 a.C., según Biblia. Como estos idiomas ya existían 1000 años antes, el éxodo de Egipto está en el número 2. Es fundamental para judaísmo y cristianismo, pero arqueológicamente imposible, históricamente imposible, logísticamente imposible. Probablemente hay un núcleo histórico pequeño. Quizá un grupo pequeño de esclavos escapó. Pero la historia se magnificó.
Se mitologizó, se expandió durante siglos de transmisión oral hasta convertirse en epopea nacional. Y si crees que el Éxodo contradice arqueología e historia, la siguiente historia contradice física, biología, geología y básicamente toda la ciencia, porque la historia número 1 tiene más problemas científicos que cualquier otra historia jamás contada. El diluvio universal y el arca de Noé. Historia número 1. El diluvio universal y el arca de Noé. Esta es la historia más imposible de la Biblia, la que viola más leyes de física, biología, geología e historia que cualquier otra. Y millones la creen literalmente. ¿Qué dice la Biblia? Génesis 6 cuenta, la humanidad se volvió tan malvada que Dios decidió destruir toda vida en la tierra. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios ordenó a Noé construir un arca, 300 codos por 50 codos por 30 codos, aproximadamente 137 metros por 23 metros por 14 metros. 3 pisos hechos de madera. Dios ordenó meter 2 de cada especie impura, 7 pares de cada especie limpia. Noé y su familia, 8 personas en total, llovió durante 40 días y 40 noches. Las fuentes del gran abismo se rompieron. El agua cubrió toda la tierra, incluso las montañas más altas. Durante 150 días, todo lo que no estaba en el arca murió. Toda la vida terrestre, toda la humanidad, excepto 8 personas, toda la fauna, excepto lo que Noé, salvó. El agua retrocedió. El arca descansó en el monte Ararat. Salieron, los animales se dispersaron. Toda la vida actual desciende de lo que estaba en el arca. ¿Qué dicen los apologistas? Hay organizaciones enteras dedicadas a defender esta historia. Answers in Genesis, Institute for Christian Research. Tienen argumentos muy desarrollados. Argumento 1. Las dimensiones eran viables. Los apologistas han hecho estudios de ingeniería. Muestran que un barco de esas dimensiones sería estable. Las proporciones son similares a las de barcos modernos. No es estructuralmente imposible. Argumento 2. No necesitaba todas las especies. Argumentan que Noé no metió millones de especies. Metió tipos básicos. Varaminología, por ejemplo. No metió todas las especies de caninos, metió un par de tipo perro. Todos los caninos modernos descendieron mediante microevolución rápida. Estiman, solo 7.000 a 16.000 animales. Argumento 3. Usó animales jóvenes. Noé pudo haber tomado animales juveniles. Ocupan menos espacio, comen menos. Argumento 4. Todas las culturas tienen mitos de diluvio. Hay más de 200 culturas con leyendas de gran diluvio. Los apologistas argumentan memoria cultural de evento real. Argumento 5. Fósiles marinos en montañas. Música. Se encuentran fósiles de criaturas marinas en cimas de montañas. Solo se explica por diluvio global. Estos argumentos suenan razonables, especialmente si no conoces geología o biología marina. Pero cuando examinas cada problema, hay cientos de problemas en cada disciplina científica. ¿Qué dice la evidencia? Prepárate porque esta historia se desmorona desde todos los ángulos. Problema número 1. No hay suficiente agua para cubrir el monte Everest. 8.849 metros. Necesitas aproximadamente 4,5 veces el volumen total de agua que existe en la Tierra. Toda el agua en océanos, hielo, lagos, ríos, vapor en atmósfera, todo combinado y necesitas 4,5 veces eso. No existe. No puede venir de las fuentes del abismo. No puede llover desde el cielo. Físicamente no hay de dónde. Problema número 2. No se puede construir un barco así. Los barcos de madera más grandes, jamás construidos con tecnología moderna, eran aproximadamente 90 metros. El Wyoming, 100 metros, construido en 1909, tenía fugas constantes. Se hundió y el arca supuestamente era 137 metros, construida por Noé, 600 años según la Biblia, y sus 3 hijos, probablemente más de 100 años cada uno. Sin herramientas modernas, sin grúas, sin sierras eléctricas, es imposible. Problema número 3. Hay demasiadas especies, incluso si usas tipos básicos,
Mamíferos, aproximadamente 5.500 especies. Aves, aproximadamente 10.000 especies. Reptiles, aproximadamente 10.000 especies. Y esto es sin contar insectos, aproximadamente 1.000.000 de especies. No emitió 1.000.000 de pares de insectos. Problema número 4. Animales de regiones específicas. Canguros en Australia, pandas en China, pingüinos en Antártida, perezosos en Sudamérica, cómo llegaron al Arca en Medio Oriente, cómo sobrevivieron al viaje, cómo regresaron a sus regiones después. Los canguros tuvieron que saltar desde Turquía hasta Australia sin dejar rastro arqueológico en el camino. Problema número 5. Dietas especializadas. Koalas solo comen eucalipto fresco. Pandas solo comen bambú. Murciélagos necesitan insectos vivos. ¿Cómo almacenaste comida para 16.000 animales durante un año? ¿Cómo mantuviste el eucalipto fresco? ¿Cómo criaste suficientes insectos vivos? Problema número 6. Los desechos. 16.000 animales producen toneladas de desechos diarios. 8 humanos no pueden limpiar todo eso. El arca se habría vuelto tóxico en días. Acumulación de amoníaco, enfermedades, infecciones. Problema número 7. Depredadores versus presas. ¿Cómo evitaste que leones comieran cebras durante un año? ¿Los mantuviste en jaulas separadas? ¿Sedados? Problema número 8. El registro geológico lo contradice. Si hubo un diluvio global hace 4.000 años, veríamos capa sedimentaria global depositada simultáneamente, todas las rocas mezcladas caóticamente, fósiles de todas las eras mezclados. No vemos esto. Vemos capas organizadas cronológicamente, fósiles ordenados por era geológica, evidencia de millones de años de deposición gradual. Problema número 9. Civilizaciones que no se ahogaron. Según la cronología bíblica, el diluvio pasó aproximadamente 2348 a.C., pero hay civilizaciones con registros continuos atravesando esa fecha. Egipto, registros ininterrumpidos desde aproximadamente 3100 a.C. Tumbas, artefactos de la fecha exacta del supuesto diluvio. Como China, registros continuos desde aproximadamente 2700 a.C. Dinastías, registros escritos, atravesando el diluvio sin interrupción. Problema número 10. Árboles vivos más antiguos que el diluvio. Pinos Brizle confornia. Aproximadamente 5.000 años más antiguos que el diluvio. ¿Cómo sobrevivieron un año bajo agua? Y los anillos de árboles muestran el clima año por año. No hay evidencia de diluvio global en ningún registro de anillos. Problema número 11. Núcleos de hielo. Núcleos de hielo de Antártida muestran capas anuales que se remontan a aproximadamente 800.000 años sin interrupción, sin evidencia de diluvio global. Problema número 12. Peces murieron. Diluvio global mezclaría agua dulce y salada. Peces de agua dulce morirían en agua salada. Peces de agua salada morirían en agua diluida. Adiós, ecosistemas acuáticos. Problema número 13. Hiperevolución imposible. Si todas las especies descendieron de parejas en el arca hace 4.000 años, necesitas tasas de evolución miles de veces más rápidas que cualquier cosa observada. Los apologistas dicen, la evolución es imposible, demasiado lenta. Pero también la hiperevolución postdiluvio pasó en 4.000 años. No puedes tener ambos. Problema número 14. La historia es plagiada. La historia de Noé es casi idéntica a la épica de Gilgamesh, escrita aproximadamente 1.000 años antes que Génesis. Unapistim construye un barco. Dios avisa de diluvio. Mete animales. El diluvio destruye la humanidad. Barco descansa en la montaña. Suelta aves para encontrar tierra. Misma historia. Los hebreos tomaron prestada la historia de sus vecinos mesopotamios. La adaptaron a su teología. No es historia original. El diluvio universal está en número 1 porque tiene más problemas que cualquier otra historia bíblica, física, biología, geología, arqueología, historia. Todo lo contradice. No pasó. Es mitología. Literatura antigua, no evento histórico. 3 historias.
las tres más imposibles de la Biblia: Adán y Eva, el Éxodo, el diluvio. Y las tres contradicen genética, arqueología, física, biología, geología, historia. No es que no hay evidencia para estas historias, es que hay montañas de evidencia en contra de estas historias. Entonces, la pregunta no es, ¿deberíamos creer estas historias? La pregunta es, ¿por qué millones todavía las creen? Y la respuesta es compleja. Indoctrinación desde la infancia, identidad y comunidad, miedo al infierno, autoridad religiosa. Pero aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar. Estas historias no necesitan ser literalmente verdaderas para tener valor. Puedes apreciar la Biblia como literatura, como poesía, como mitología que refleja valores de culturas antiguas, sin tener que creer que un hombre sobrevivió en un pez o que toda la humanidad desciende de dos personas hace 6.000 años. O que un anciano de 600 años construyó un barco que salvó toda la vida. Y si insistes en creer estas historias literalmente, a pesar de toda la evidencia en contra, entonces has decidido que la fe es más importante que la evidencia y eso tiene consecuencias. Cuando enseñas a millones a rechazar ciencia cuando contradice un libro antiguo, creas una sociedad que no puede distinguir verdad de ficción, porque al final del día la verdad no necesita que la creas para ser verdad. La Tierra tiene 4 millones de años. Los humanos evolucionamos durante millones de años. No hubo diluvio global hace 4.000 años y está bien admitirlo, porque la mayor traición no es dudar de lo que te enseñaron, es vivir toda tu vida sin atreverte a cuestionarlo. Déjame en los comentarios cuál de estas tres historias te parece la más imposible. ¿Hay alguna otra que debería analizar? Y si este video te hizo pensar, si descubriste algo que no sabías, suscríbete porque cada video de este canal hace lo mismo. Examina con honestidad ideas que te dijeron que eran incuestionables. Y si quieres seguir cuestionando, el siguiente video que deberías ver es Si Dios no existe. ¿Quién creó todo? Ahí analizo el origen del universo, el Big Bang. Y porque no sé, es más honesto que inventar respuestas. Y si conoces a alguien que cree estas historias literalmente, comparte este video, no para atacarlo, sino para mostrarle que hay respuestas, que cuestionar está bien, que la evidencia importa, porque la verdad no teme preguntas, solo las mentiras. Nos vemos en el próximo video. Sigue cuestionando, sigue buscando verdad.